Los 2000 vieron una tendencia en el entretenimiento para menores de 14. Todas las compañías intentaron saltar al vagón de juguetes basados en el juego dentro de la serie. En esta ocasión les hablaré de la franquicia manejada en Canadá y Estados Unidos, Chaotix. Buenos días, tardes o noches o lo que sea cuando estén viendo este video. El inicio de los 2000 fue un territorio salvaje para las animaciones. Cada quien intentaba replicar el éxito de Yu-Gi-Oh!, creando una franquicia de cartón que perdura hasta el momento de escribir el guión. Si eres del futuro y estás viendo esto, hola, ¿cómo estás? Espero que bien. ¿En qué estaba? Ah, sí. Yu-Gi-Oh! No fue el primero en usarse como propaganda, una propaganda más larga de lo normal en lugar de serie, pues antes que eso estaba Transformers, G.I. Joe, Amos del Universo, cosa que incluso hizo que se cambiara la ley estadounidense para que la publicidad no fuera tan descarada. Ese fue uno de los pocos buenos movimientos en los que alguien puede decir ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Lo que hizo Yu-Gi-Oh! Fue generar una referencia para el establecimiento multimedial de la franquicia. Vemos que Magic the Gathering es más antiguo que Yu-Gi-Oh!, siendo incluso la inspiración principal para incluir cartas en la línea de juegos que manejaba el manga, pero no tienes Magic en una serie que permita vender parafernalia de los personajes, por decir algo. Ese es el objetivo al que aspiraban las franquicias ya establecidas como Digimon o Dino Play, que saltaron a la carreta de los juegos de cartas y otras nuevas franquicias que se crearon como Bakugan, Duel Master, Vanguard y el que nos llama el día de hoy, Chaotix. La franquicia nació realmente en Dinamarca, con el juego Chaotix Now or Never, que se convirtió en la base mecánica de lo que se conocería como Chaotix. Pero, al hacer este salto, llegaron mejoras considerables, en especial en su apartado artístico. Este es el cambio de Maxor, la mascota de la franquicia. Y de la mano de 4Kids, la misma empresa responsable de traer la serie de Yu-Gi-Oh! A Occidente y remover las armas de fuego de esta, Chaotix fue transportado a las Américas, especialmente para ser producido entre Canadá y Estados Unidos, intentando crear ese paquete multimedial que sus capitalistas corazones deseaban. Es evidente en este punto que al ver de primera mano el éxito de Yu-Gi-Oh! En sus distintos aspectos, teniendo tan poco control únicamente en la serie, en contraste con Upper Deck, que tenía el manejo del TCG hasta pues que Konami los demandó, 4Kids quería una franquicia que les permitiese control total, lo cual les llevó a buscar y usar este juego danés como base. Para seguir este análisis es necesario partirlo entre serie y juego de cartas, ya que conozco ambos y recientemente volví a ver la serie completa de Chaotix por pura nostalgia, y en su época le dediqué varias horas a jugar en línea. Pero antes de continuar con la serie te recuerdo que puedes suscribirte a este delicioso canal, darle like, compartir, ver las opciones de apoyo paga y todas esas cosas que le gustan a YouTube. Gracias. La serie se centra en 4 amigos que representan a las 4 tribus principales del juego de cartas. Tom para los superiores, Kaz para los inferiores, Peyton para los mipedianos y Sara para los danianos. Es gracioso que rescataran los nombres de Tom y Kaz de Chaotix Now or Never, pero los personajes no tienen nada que ver. En el juego original eran enemigos mortales y ahora son mejores amigos, siendo Kaz un chico con fijación en Chaotix en lugar del brutal líder del juego de cartas. Simplemente me hace gracia. No era necesario preservar los nombres, nadie los conocía. La gracia del mundo presentado es que Chaotix es un lugar donde los jugadores del juego de cartas se transportan para tener una experiencia más inmersiva. Es una especie de hub donde los jugadores se encuentran para tener partidas, transformados en las criaturas de las cartas. Además, los jugadores podrían transportarse a Perim, el lugar donde las criaturas vivían, para escanearlas, lo cual básicamente es tomarle fotos que se convierten en cartas que pueden usar. Pero una de las mayores ventajas es que no perdías realmente tu tiempo de tu vida diaria, pues la que iba a Chaotix realmente era una copia de ti mismo que al regresar te incorporaría el recuerdo de sus aventuras, casi multiplicando el tiempo despierto. Y esto da una serie de preguntas filosóficas que ni la serie ni yo vamos a abordar. Si morías en Chaotix, solamente perdías una copia de tu conciencia generada hasta ese momento. ¡Todo ventajas! No creo que sea necesario decir que como amante de los juegos de cartas y de los exteriores, esa premisa me encantó en su momento. O sea, inmediatamente me enamoró. Digo, un espacio que es básicamente un hobby shop gigante que no afecta a mi vida diaria con actividades en exteriores para mejorar mi desempeño. Digo, ¿dónde firmo? Todo ventajas. Las criaturas son violentas, sí. Las tribus se mantienen en constante conflictos por una fuente de poder conocida como la gótica, sí. Pero la ruptura de la monotonía podría valer el perder una copia, como sugieren que han pasado anteriormente, en especial durante la era de los Marillions. En fin,
Me gustaba tanto que me enojé bastante cuando cambiaron el horario que lo transmitían. Solía llegar del colegio justo a tiempo para verlo, pero lo pasaron más temprano, lo suficiente como para que lo perdiese. Los tiempos han cambiado mucho con el entretenimiento a demanda. Aún así, con todo lo que me gustaba sentí que le faltaba algo. Ahora que soy más crítico, he llegado a una conclusión. A los protagonistas les falta motivación. No digo que sean planos, sus personalidades están definidas y son divertidos de ver en la mayoría de los casos, aunque a veces tienen diálogos de película de acción, ¿sabes? Es que está detrás de mi verdad o cosas por el estilo, pero al final for kids. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué lograrán al final de la serie los personajes? Pasarlo bien es un objetivo tan bueno como cualquier otro, pero llega hasta donde llega. No puedes estirarlo sin una meta clara a largo alcance. Digo, los capítulos tienen metas propias, incluso hay líneas narrativas de 2 o 3 episodios, pero no hay una que junte el crecimiento de los personajes de inicio a fin. Lo más cercano a este hilo general son las batallas Codemaster. ¿Qué es una batalla Codemaster? Creí que ya sabía de las batallas Codemaster. No puedo creer que no sepa de las batallas Codemaster. Todo mundo sabe de las batallas Codemaster. ¿Cómo no saberlo? No podía no poner ese clip. En resumen, los Codemaster hacen el papel de los líderes de gimnasio de Pokémon, poniendo a prueba a los jugadores y recompensando su esfuerzo. Después de cierto número de batallas ganadas en un domo, nunca me quedó claro si eran victorias consecutivas o no. El Codemaster retaría al jugador. Lograr vencerlos desbloquearía una serie de ventajas y al haber varios domos se crea una serie de jefes para derrotar. Sin embargo, los personajes no actúan activamente hacia ese objetivo, a excepción de los episodios dedicados, que la verdad son muy pocos. Cuando los Marillions invaden, se crea el objetivo de vencerlos, pero se siente como un objetivo de las criaturas de Perrin y no de los personajes principales. Y eso que los Marillions son de los puntos más interesantes, siendo una fuerza Lovecraftiana con poderes de control mental y tal, muy esperados en su momento. Sin embargo, una vez vencidos, cae la importancia y las preguntas se olvidan. En términos de mundo, se plantean una serie de misterios desde la naturaleza misma de Chaotic, que fue primero, Perrin o Chaotic, por ejemplo, el origen de los Marillions o la identidad de los Codemasters, misterios a los que realmente no le dan una solución real en el final de la serie. Ya llegaremos al final, eso tiene su propia historia y su propio cuento. Realmente me parece que mantener un misterio sin resolver no tiene problemas, pero se debe resolver por lo menos uno al completo, para tener algún tipo de satisfacción final. Pero en la estructura de las temporadas no se resuelve ninguno sin antes presentar otro. Ya que estamos, la división de sus temporadas es muy interesante. La primera temporada tiene un aspecto de animación de Flash, pero aún así mantiene un alto dinamismo en los momentos de acción. Las siguientes temporadas usaron un estilo artístico más convencional. Me recuerda un poco al cambio dado por Jay Long, el dragón occidental. Si tiene algo que ver con eso, no tengo idea. Otra cosa que cambió después de los 40 episodios de la primera temporada fue el idioma de los ataques, por lo menos en el doblaje latino, ya que en la primera temporada mantuvieron los nombres en inglés y en la segunda lo tradujeron. Así me di cuenta de lo malo que era en inglés en su momento, porque ahora me suenan súper sencillos. No tengo preferencia por escucharlos en inglés o en español, pero habría preferido consistencia. Además, los nombres de las temporadas son engañosos, pues la invasión marilliana dedica menos de la mitad de los episodios a dicha invasión, y los secretos de la ciudad perdida solo tienen un episodio sobre dicha ciudad. También, si no es un efecto mandala, la tercera temporada no tiene doblaje al español. Por lo menos yo solo la pude encontrar en inglés. Es una temporada que se siente cortada, no solo porque tiene la mitad de episodios que la anterior, sino que sus historias se sienten apeñuscadas dentro de sus propios capítulos. Cosas como la batalla Codemaster podría haber metido perfectamente un continuará. El pasado podría haberse explorado más, Nayarin podría haber obtenido alguna respuesta, en fin, tantas cosas que no se hicieron. Ya que hablamos del pasado, cuando anunciaron viajes temporales, esperaba ver a la civilización que encerró a los Marillions por primera vez, o la llegada de Chaotic a Perrin, siendo más optimista, pero no, la civilización del pasado no tiene nada que ver con ninguna de esas cosas. Una oportunidad desperdiciada para hacer de lo anterior un misterio menos. El final es claramente abrupto, sin resolver ninguna narrativa progresiva, sino dando la despedida a una de las criaturas principales, Leomon. Digo, Tangar Tower. No son copias. El hombre león no es raro en la cultura popular, pero sus pelos se parecen, ¿no? Bueno, la imagen final es Maxor despidiéndose de un amigo que a nivel de historia es Tangar, pero en metanarrativa es el espectador. Casi preferiría que hubiesen terminado con la derrota de Aune. Por lo menos ahí tendrían un jefe final.
Por lo que pude encontrar rápidamente, este corte de la serie en su temporada final se debe a diferencias en la producción. ¿Cuáles diferencias? Ni idea. Pero ya desde la intro de la tercera temporada vemos que han reemplazado elementos por clips de la serie, lo cual nunca es buena señal. Ni siquiera les dejaron hacer animaciones propias para el opening, supongo que para administrar el tiempo. Hasta el videojuego tiene un opening propio, aunque el juego sea malísimo. En resumen, la rushearon para darle algo parecido a un final, pero se nota mucho que fue cancelada. Es que hay series que dicen ser canceladas, pero alcanzan a tener un final decente o incluso bueno. Pero ese no es el caso de Chaotic. Ahora, si vinculamos la lógica del mundo real con lo mostrado en la serie, no me puedo creer que un montón de adolescentes con acceso al cuerpo que deseen, entre lo que hay furros como Leomon, Tamangar Tower, solo pensasen en combatir con ellos. Solo imaginen lo primero que se haría: buscar un espejo y sería VRChat. Simplemente sería VRChat. Aunque me ofende que no haya un mapa de Chaotic en VRChat. Lo busqué. Sería muy apropiado temáticamente, aunque sea el HUF. O sea, las dos cosas serían como realidades virtuales, alternativas, pero creo que VRChat fue muy posterior a Chaotic, por eso no hay. ¿Qué cosas, no? Si me dicen que los Codemaster banearían a la gente que hiciese eso por conducta inapropiada, solo digamos que estos tipos no banearon a este sujeto que suele matar novatos. Se supone que los Codemasters son como los moderadores del sitio, pero tiene que haber literal terrorismo para que actúen. Otro misterio más que añadir a la pila. Un aspecto curioso es que a pesar de ser un estándar en cualquier serie de juegos o deportes, Chaotic no tiene un torneo. Una oportunidad de establecer un objetivo directo para los protagonistas, que tiene todo el sentido para el settings, pero no lo usan en pos de un sistema de puntos por victoria tipo campeonato. Puede que haya sido para no darle un aspecto competitivo al producto, manteniendo un acercamiento más casual, pero un torneito no estaría mal. Igual ya es competitivo en las partidas individuales. Otra cosa es que al ser capaces de sacar copias básicamente infinitas de las locaciones, mi sentido de jugador de TCG se activó con un problema obvio: saturación de mercado. Al tener tantas copias en circulación haría que nadie las quisiera, pues tarde o temprano un amigo te pasaría una copia que puedes usar para copiar y darle a más amigos. Es algo que no se suele tener en cuenta en este tipo de series sobre la realidad del mundo de los juegos intercambiables, que es la monetización de los recursos. Excepto tal vez cuando Peyton cambió 50 cartas por Blast Batan. Pero es que Blast Batan lo vale, míralo, es súper tierno. Al final, las cartas no valen solo el cartón en las que están impresos, como se ve en la mayoría de intercambios que son carta por carta, sino que hay una presión de mercado que los mismos jugadores ejercen. Definitivamente muy complejo para una serie para niños, pero tenía que compartirlo en este video. Ya que tocamos el tema, pasemos ahora al juego de cartas. Pero ya te suscribiste, ¿verdad? El juego real es principalmente lo que vimos en la serie: criaturas de 4 tribus, posteriormente 5 y contando a las que no tienen tribus serían 6, ubicadas en un patrón de diamante. Se revela un campo y se elige qué criatura ataca a cuál. Se van aplicando los efectos de las cartas hasta derrotar a la criatura oponente y finalmente vencer a todas las criaturas de la oponente. He de recalcar el arte, que me parece bellísimo, y el marco de la carta me parece mejor que el de mi amado Yu-Gi-Oh! Tal vez no mejor que el de Rush Duel, pero sí más que el de las cartas de Yu-Gi básicas, sí, definitivamente. La mayor diferencia del juego real con el de la serie es que la animación encarnas al personaje y resuelves la pelea con ingenio, casi como un juego de rol. En cartón tienes un deck, que pocas veces se menciona en la serie, pero es fundamental para el juego de cartas: el deck de ataque. Puedes tener un equipo de criaturas fenomenal, pero si no van de acuerdo con el plan en el deck de ataque, no haces nada. Es decir, eliges las cartas de ataque según el elemento o estadística. Por ejemplo, aire y velocidad sería lo más común para un deck mipediano, y el resto de las cartas han de seguir este patrón. Claro que puedes elegir primero la criatura y luego los ataques que la convengan, pero eso no quita que los ataques sean ese hilo conductor entre toda la estrategia. De hecho, es la parte de la preparación del juego que más regulaciones tiene. Después de todo, es la parte más importante. Hablando de preparación, me parecía gracioso que en la serie tenían que poner carta por carta antes de cada enfrentamiento. Sería lógico tener un archivo predeterminado, el simulador online lo tenía,
En cartón tienes una deckbox, ya porque la experiencia incrementada vale la pena, sino que pérdida de tiempo sería hacer chiquín cada vez. Tienen tanta tecnología en la simulación que no pueden meter ese pedacito de tecnología en la preparación de mazos. Revisemos las opciones de tribu. Tienes a los danianos, que son hormigas, los mipedianos, que son lagartos, los inferiores, que son demonios, los marillians, que son seres de las profundidades acuáticas, bastante Lovecraftianos, y los superiores, que es una tribu miscelánea, pero tienen la mayor distribución de furro. Así cada grupo se asocia con un elemento con sus debidas cartas fuera de la norma. Pero por lo general los inferiores son fuegos, mipedianos aire, superiores agua, danianos tierra, por ejemplo. Aunque habrán los que estén fuera de esta norma. Como ya dije, el deck de ataques es fundamental para la estrategia, y eso es lo que debes tener en cuenta al elegir las criaturas. Por lo menos, las criaturas te definen el deck de ataque. La parte que más me tira para atrás al recomendar este juego es la carencia de un motivo para no usar simplemente una criatura muy fuerte y barrer con el campo oponente. De hecho, en un episodio pasa eso directamente. En estrategias específicas se puede sacar ventaja de tener otras criaturas en el campo, como son los decks de bestia de guerra o los lavados de cerebro Marillion. Así el oponente puede centrarse en derrotar a los sirvientes, los minions, para tener ventaja antes de derrotar al jefe. Pero dentro de las reglas base no hay ninguna ventaja inherente para hacerlo. La mayoría de los encuentros que recuerdo terminaron con la rendición de uno de los participantes al perder una o dos criaturas. En su época recuerdo estar aburrido de ver a Maxor en la línea de frente, pues era una buena carta y la mascota de la franquicia. Imagina si Pikachu fuera competitivo, pues eso. Si derrotabas a ese Maxor, lo más posible es que el oponente se rindiera directamente. Ese es un aspecto de diseño de juego bastante delicado que en lo personal, por el momento no sabría responder sin rehacer todo el juego, pues es necesaria la sensación de progreso por parte del bando que va ganando, pero también se necesita mantener la puerta abierta en el bando que va perdiendo para que éste pueda remontar. Tener múltiples criaturas solo termina comparando las dos criaturas más fuertes y poco más. Si quieres pasarte de intelectual, puedes decir que usas unas criaturas para organizar la mano de ataques y planear la estrategia perfecta y no gastar las cartas de ataque posibles para el siguiente enfrentamiento y tal, como si estuvieras contando cartas, pero no conozco a nadie que jugara así. Sería un trabajo más. Otro punto a tener en cuenta en el diseño de este juego es que son múltiples pequeñas cosas que entran en juego para resolver el combate. Las bonificaciones del campo, el equipo de batalla, las habilidades de criatura, las music. No se tratan de procesos muy complejos individualmente, pero se van añadiendo a la lista de pequeñas cosas en tener en cuenta. Varias veces olvidé un elemento antes de proseguir con el ataque. Por esto, un simulador virtual aporta una fluidez que se agradece en el desarrollo del juego. Esta era la forma oficial de jugar después de todo. Al día de hoy es un juego que se puede jugar en Tabletop Simulator, porque todo se puede jugar en Tabletop Simulator, pero al igual que en la serie tienes que organizar todo a mano y guardar un predeterminado. En fin, mucha preparación manual. Y en su momento Chaotic tenía su simulador oficial, así como Magic Arena o Yu-Gi-Oh! Master Duel, el cual optimizaba el juego pero ya cerrado. Se podía usar el código de las cartas de cartón para obtener las mismas cartas en línea, casi como las cartas de Pokémon, más o menos. Yo no tuve cartas reales jamás, pero metí códigos que a veces regalaban en línea. Se suponía que cada carta era única, con stats específicos, pero nunca vi una situación donde realmente importase en esa variación. Justo ahora la forma más directa de jugar Chaotic automatizado que conozco es Chaotic Recode, el cual tiene las mecánicas incorporadas y la base de datos completa. Sin embargo, es un sistema bastante tosco, en especial si lo comparas con el simulador oficial, y hay muchos elementos de calidad de vida que se pueden mejorar, como el botón de pasar que podría ser más visible, y pues los decks se arman según orden de texto introducido, algo bastante .txt, pero por lo menos hay una forma de recordar a Blas Batan, mi querido. Cuando la serie estaba en emisión yo no tenía un acceso directo a internet, lo cual es difícil de pensar en estos tiempos que corren, pero así era la vida. Así que tenía que ir con mis tías, lo cual no me agradaba mucho, y a pesar del tiempo limitado, recuerdo completar las misiones para obtener una copia de Blas Batan. No lo podía usar, pues el resto de elementos para que fuera funcional no los tenía, así que le desarrollé un cariño
especial a esta bestia de guerra. Recuerdo escuchar que lo mencionaron en un adelanto de episodio y yo grité: es que tan tiernito, míralo. Así que sí, a pesar de sus grandes falencias, me apetece jugarlo. Como el Yugi, con sus grandes falencias, también lo juego. Al final, Chaotic no tuvo ni de cerca el éxito que intentaba emular de Yu-Gi-Oh!, lo cual puede deberse a varios factores. El principal que se me viene a la mente, no tengo pruebas en este aspecto, es pura especulación. Creo que la estrategia de distribución no estuvo a la altura de lo que necesitaban. Recuerdo haber pensado en buscar cartas de cartón, pero no las conseguí en mi ciudad, ni siquiera en la capital del país. Probablemente porque las grandes superficies no suelen importar juegos que no estén en español, y este nunca se tradujo a algo que no fuera francés. Porque ya sabes, Canadá. De hecho, mientras buscaba en una época donde la compra online seguía siendo vista con sospecha, en especial la compra internacional, encontré comentarios de personas que dentro de Estados Unidos no podían encontrar tienda que los vendiera. Claro que eran hispanoparlantes, pues ya establecimos que mi inglés solía ser una basura. Aún así tuvieron más éxito que la mayoría de juegos de cartas intercambiables que se acaban después de un set y se olvidan. Este creo que tuvo 3 o 4. Claro, quedaron muy lejos de los grandes de la industria. En resumen, Chaotic es una franquicia que cuenta con una serie que personalmente la recomiendo solo si te gustan los juegos de cartas. Está como bien como para pasar un buen rato. Tampoco hay mucho que pensar. Digo, puedes especular sobre toda la historia de Chaotic, puedes especular sobre los Marines, puedes especular sobre Gigantópolis, pero no tendrás respuesta. Así que mejor pasa tú un buen rato y no lo pienses. También cuenta con un juego de cartas que es entretenido, pero puede llegar a ser confuso, con una interacción entre jugadores que puede llegar a sentirse injusta. Y esto no lo mencioné antes, pero hay un considerable power creep que limita las opciones viables. Se puede, pero cuando las criaturas nuevas tienen 2 o 3 habilidades por carta, pues vas dejando atrás otras cosas. Últimamente he escuchado rumores de que Chaotic volverá, pero he escuchado rumores parecidos desde que lo cerraron y aún seguimos sin Chaotic 2, la venganza de Jiren. Ahora el negocio de las hobby shops está mucho más expandido que en su momento, por lo que creo que de salir hoy le iría mejor sin depender de grandes superficies. Y aunque no tenga la maquinaria de Disney detrás, podría seguir a Lorcana. Eso sí, tendría que haber un ambiente competitivo saludable. En fin, con eso creo que he tocado todos los aspectos que quería compartir de esta franquicia, que recuerdo con cariño. Se podría adentrar más en cada aspecto, pero no tengo tiempo ni ganas de quedarme editando. Odio editar. Me olvidaba, el Chaos sorprendido vale ser recordado. Es como el Pikachu sorprendido, pero en demonio. Les recuerdo que se suscriban, le den like y todas esas cosas que le gustan a YouTube. Ya sin más, los dejo con esto y chao, gente. Olvidé mencionar que las formas legales de ver la serie, ya sea YouTube, ya sea Prime, parecen realmente regrabaciones de las transmisiones. Mala calidad visual. Eso pues demuestra la cantidad de interés que quien sea que tenga la IP justo ahora pues le tiene al producto. Otra cosa que me olvidé de decir es que los jugadores de Chaotic serían tan buen elemento en la guerra, solo teletransportándose, brindando información y tal, pero eso es algo que solo toman en cuenta un par de veces.